Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Qué bueno estar con ustedes una vez más. En el día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios. Aparte de los domingos, pues también queremos añadir una ministración de la palabra del Señor, como siempre lo hacíamos en nuestra congregación, donde en la semana teníamos antes de la pandemia, estudio bíblico los miércoles y los jueves. Y antes de la pandemia, nosotros estábamos estudiando la palabra del Señor, habíamos comenzado, solamente vimos una enseñanza, pero quiero retomarlo desde ahí en el día de hoy. Estábamos estudiando sobre un tema que es muy importante para nuestra vida espiritual y a la vez, a la luz de esta pandemia, donde estamos, ¿verdad?, en nuestros hogares, podemos sacar tiempo para meditar, reflexionar, estudiar, ahondar más en la palabra del Señor. Y es el tema de la madurez espiritual. Yo había comenzado a hablar sobre el tema de la madurez espiritual y quiero en esta mañana quiero comenzar esta temática nuevamente, retomarla donde la habíamos dejado, o empezarla una vez más. Precisamente habíamos visto una enseñanza y quiero que entendamos que la razón de ser es que la palabra de Dios es la única que nos va a fortalecer, la palabra de Dios es la única que nos va a hacer crecer en Cristo, la palabra de Dios es la única que nos va a causar que maduremos en la fe, maduremos en la palabra, maduremos en el Señor. Hermano, Cristo es nuestra vida, Cristo es nuestro centro y queremos que nuestra vida esté fundamentada en Él. En vez de estar pasando tiempo viendo otras cosas, podemos pasar tiempo meditando, escuchando, leyendo, estudiando la palabra del Señor, que es la que va a causar que estemos fortalecidos en el poder de su gracia. Así que nosotros en esta mañana queremos hablar sobre señales de madurez espiritual, señales de madurez espiritual. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos concede de estudiar tu palabra juntos, aún a la distancia, aún en medio de esta situación que nos encontramos. Señor, es un buen momento para crecer, es un buen momento para crecer espiritualmente, no quedarnos enanos espiritualmente hablando. Te pedimos, Señor amado, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Señor, que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados, sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Permite que a través de estos estudios, Señor amado, podamos nosotros adquirir el conocimiento, adquirir la sabiduría, adquirir la gracia suficiente y necesaria para mantenernos firmes, aleluya, en medio de la pandemia o de cualquier situación que podamos enfrentar en nuestra vida, cualquier adversidad que podamos enfrentar en nuestra vida. Abre los ojos de nuestro entendimiento, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, que los ojos de nuestros entendimientos sean abiertos, alumbrados y conozcamos al Señor Jesucristo, conozcamos, aprendamos, caminemos con Él, vivamos en Él y le demos a Él toda la gloria. Gracias por tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 29. Leyendo este verso en la versión nueva, la Nueva Biblia de las Américas. En el verso 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, hermano, qué extraordinario. A los que de antemano conoció, también los predestinó. Dios nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce a nosotros desde antes, aleluya, que Adán cayera. Dios nos conoce a nosotros. Pero no tan solamente que nos conoció a nosotros, sino que algo interesante es que Dios quiere que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él quiere que seamos en la semejanza de su Hijo. En otras palabras, que Él quiere que nosotros caminemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, imitándolo a Él, siendo como Él, que pensemos, hablemos, actuemos como Él. En esa forma es que vamos a mostrarle al mundo la grandeza del Dios viviente, donde ciertamente Él nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús para nosotros exaltarlo a Él, glorificarlo a Él, tener sobre
toda comunión con Él y nosotros podamos llevar a cabo la comisión que Él nos ha dado, testificar de Él, dar testimonio de Él, dar aleluya, darle la gloria en todo lo que hagamos, darle la gloria en todo lo que hacemos. Él nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo, que cuando la gente nos vea a nosotros, puedan ver a Cristo en nosotros, que cuando la gente pueda vernos a nosotros, nos pueda ver a nosotros en Él, Señor. La Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. A veces nos parecemos más a la gente del mundo que al Señor Jesucristo. A veces nos mostramos más como si fuéramos mundanos que como si fuéramos cristianos. A veces nosotros pensamos en cosas que no debiéramos estar pensando, en vez de estar pensando conforme a la palabra de Dios, y podamos decir entonces tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener el conocimiento de nuestro Señor en nuestros corazones y abundar y caminar y manifestarnos conforme a ese conocimiento que Dios nos ha dado. Y te pregunto en esta mañana, si reflexionamos en este verso donde dice la palabra del Señor, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿cómo luce la madurez espiritual en nuestra vida? ¿Cuán maduro tú te encuentras? Mire, yo conozco personas que tienen 20, 25, 30 años en el Evangelio, y yo me pregunto, ¿dónde están o en dónde han estado metidos o en medio de qué están? Porque sinceramente son tan inmaduros. Hay mucha gente inmadura en el pueblo de Dios. Y Dios quiere que maduremos, amados hermanos. ¿Dónde te encuentras tú en tu madurez espiritual? ¿En qué basas tu madurez? ¿En lo que tú haces en tu fuerza? ¿En cómo haces ciertas cosas? ¿Dónde está tu madurez espiritual? ¿Cómo basas tu madurez espiritual? Y hermanos, tenemos mucho que hablar al respecto. Pero la palabra de Dios es claro que un cristiano maduro en la fe es uno que va más allá de también conocer la Biblia. Conozco gente que conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis, de tapa a tapa, hasta los mapas, y son inmaduras. Es más, para decirte más, en las universidades, en las clases de humanidades, aparecen unos profesores que conocen la Biblia intelectualmente hablando en una forma que uno dice, Dios mío, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo puede hacer? Mas, sin embargo, la palabra de Dios solamente se quedó acá arriba. La palabra de Dios es bueno que esté acá arriba, pero tiene que bajar también al corazón. Cuando la palabra de Dios de nuestra mente baja al corazón y se hace una con nosotros, la forma en que nosotros nos vamos a exponer, la forma en que nosotros nos vamos a manifestar, va a ser basado en esa palabra que tú conoces, y no solamente que conozcamos a Dios en esa palabra, Dios también nos conoce a nosotros y podemos dar a conocer al Señor. Este es el tiempo de madurez. Este es el tiempo donde nosotros podemos manifestarle a la gente que a pesar de las circunstancias tan negativas que estamos viviendo, la pandemia, la enfermedad, la adversidad que sea, podamos brillar en medio de un mundo oscuro. La gente se va a dar cuenta de que hay algo distinto, hay algo diferente, porque hemos tomado la tarea de coger la palabra de Dios y madurar, crecer espiritualmente. Oiga, no hay nada mejor, aun cuando estamos en una situación de crisis, que podamos acercarnos a una persona y darle aliento, darle ánimo, darle esperanza. Y ellos se maravillan, ¿cómo tú lo puedes hacer? No es que yo lo pueda hacer, es que la gracia de Dios en nosotros lo puede hacer. Podamos dar una palabra de aliento, hacer una oración, darle un empujón espiritual a una persona, y ciertamente lo podemos hacer en Cristo. En Cristo podemos hacerlo porque somos uno en Él. Por tal razón, no es tan solamente conocer la Biblia. Mire, yo conozco, como te dije ahorita, conozco gente que conoce la Biblia. No es cuestión de conocer la Biblia, ni que te criaste en la iglesia, que naciste en la iglesia, que echaste raíces en la iglesia. No, es que eches raíces en Cristo. Gloria a Dios porque te criaste en la iglesia. Gloria a Dios porque aprendiste en la iglesia. Pero ¿sabes algo? Tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo tenemos que madurar conforme al propósito de Dios establecido en su palabra. Santiago capítulo 1, verso 22, dice así: sean hacedores de la palabra
y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. No es cuestión de que usted esté todo el día escuchando la palabra y escuchando la palabra y escuchando sermones y escuchando al predicador X, al predicador tal, al predicador Orlando, al predicador fulano de tal. No, hermano. Es que usted oiga la palabra con el propósito de cambiar, con el propósito de que esa palabra lo transforme. Hay poder transformador en la palabra de Dios. Hay poder transformador por medio de su Espíritu Santo. Esta palabra, hermano, cuando usted la comienza a practicar, se apega al corazón. Y muchos de los versos que usted y yo sabemos, lo sabemos porque lo hemos practicado y se adhieren de tal manera al corazón, hermano, que son parte nuestra, son parte de nosotros, porque la ponemos en práctica. Los domingos estamos hablando de hábitos conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora quiero que tú entiendas que Dios quiere que maduremos, que crezcamos. Mire, la madurez espiritual trata de que cada día seamos más como nuestro Señor Jesucristo. Que yo sea como el Señor Jesucristo. Sí, la naturaleza de Dios está en ti. La Biblia dice que en 2 de Pedro 1, verso 3 dice que somos participantes de la naturaleza divina. Cristo y yo somos uno. El que se une al Señor, 1 Corintios 6, 17, es un espíritu con Él. Oiga, ¿sabes qué, mi amado hermano? Todos los días tenemos que ser como nuestro Señor. La enseñanza que estamos dando los domingos, mencioné un comentario de Spurgeon que me dice, ¿cuánto conoces más al Señor hoy de lo que lo conociste ayer? ¿Estás caminando hoy más con el Señor que lo que caminaste con Él ayer? Mire, es tiempo de aprovechar en el Señor, hacer morir lo terrenal en nosotros. Si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, si no tomamos la cruz de Cristo cada día y nos negamos a nosotros mismos, no vamos a seguir al Señor como Él nos demanda. Tenemos que hacer morir lo terrenal. En la enseñanza, vuelvo y repito, los domingos, también dice la palabra que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, porque la Biblia dice que seamos santos como Él es santo. Pero esa santidad no la vamos a alcanzar a menos que nos determinemos, primeramente, a hacer morir lo que está en nosotros. Ok, nacimos de nuevo, morimos al hombre viejo, nacimos de nuevo, nos vestimos del hombre nuevo. Amén. De aquí para abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crecer en la gracia, vamos a crecer en la palabra. La razón de ser de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, no es simplemente que usted vaya a la iglesia y que tenga un pastor y que crezcamos y tengamos mucha gente. No, hermano, la intención principal mía como pastor es que usted se prepare para la obra a la que Dios lo ha llamado. Nosotros los pastores no somos los únicos que hacemos la comisión. Nosotros los pastores no somos los únicos que crecemos. Nosotros los pastores no somos los únicos que crecemos en la gracia del Señor. Nosotros los pastores somos agentes facilitadores que te ayudaremos a ti a crecer en la palabra para que tú puedas hacer la voluntad de Dios y juntos tú y yo, nosotros podamos hacer lo que Dios ha determinado que hagamos como pueblo de Dios. Mire, qué interesante. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y el verso 11. Alabado sea Dios. El libro de Efesios capítulo 4, verso 11. Dice aquí la palabra de Dios, en la versión de las Américas, nueva versión de las Américas. Dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Esos son los ministerios, dicho sea de paso, en los cuales se fundamentó el Nuevo Testamento. Ellos hicieron una obra para edificar la iglesia. Si usted lee el libro de Efesios capítulo 2, va a entenderlo de una forma más amplia. Porque yo sé que hay muchos por ahí que se llaman ser apóstoles y se llaman ser profetas. Perdónenme, pero Dios hizo lo que tenía que hacer con los apóstoles y profetas en un momento determinado. Y eso es otro tema que tocaremos en algún otro momento. Ya lo hemos tocado en nuestra congregación, pero hace un tiempito que no lo tocamos, porque hay una proliferación tan grande de apóstoles.
una proliferación tan grande de profetas. Todo el mundo quiere ser apóstol y profeta, ya nadie quiere ser pastor. Pero mire, todavía existimos los pastores y existimos los maestros de la palabra del Señor conforme al llamado que Dios ha dado a nuestras vidas. Dice, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Dice, a fin de capacitar a los santos, óigalo bien, capacitar a los santos para la obra del ministerio. A los santos, pastor, ¿de quién está hablando? Está hablando de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que han sido lavados en la sangre de Jesús, aquellos que sus pecados fueron perdonados. Dios los llama santos. ¿Por qué santos? Santos, separados para Dios, para el servicio de Dios, a fin de capacitar a los santos. Así que los ministerios están puestos para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. A un hombre maduro. Cuando habla ahí de hombre, vimos los domingos también que la palabra antropos, que está hablando del individuo, del ser humano, eso incluye hombre, mujer, amén, ser humano. A fin de que, dice, y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está ahí, eso lo dijo Pablo en Efesios 4, verso 13. ¿Y cuál es el propósito? Dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las horas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, óigalo bien, por la astucia de los hombres, por las altimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pero me gustaría también leerlo de la versión Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente, porque dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Tenemos, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por ese conocimiento que viene por iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, para llevar al pueblo a un conocimiento preciso, exacto, amplio. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Estamos llamados para preparar al pueblo. Estamos llamados para alimentar al pueblo, apacentar al pueblo, ayudar, alentar, animar al pueblo, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Dios quiere que seamos maduros en el Señor. Los pastores no son los únicos maduros. Dios, tú hermanito que me estás escuchando, tú hermanita que me estás escuchando, tú que estás ahí, Dios quiere que tú seas maduro, madura en la fe. Podemos hacerlo por la palabra de Dios. El Espíritu Santo está aturado. El Espíritu Santo ha sido puesto al lado tuyo como paracleto, como uno que está ahí para ayudarte a crecer, hermano. Es el Espíritu Santo que te va a revelar la palabra, te va a iluminar con el conocimiento de su palabra. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Usted sabe que los niños son inmaduros. Hay creyentes inmaduros también. Pero no te tienes que quedar ahí. Sigue diciendo, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Wow, ahí hay una carne espiritual extraordinaria. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido
Mire cómo dice este verso, hermano. Qué tremendo. Me encanta esta traducción. Mire esto. Déjeme leer del verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Tenemos que parecernos más a Cristo. Wow, yo no sé si usted esto lo cambia, lo transforma, lo mueve, lo sacude. Que nos parezcamos más a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí entonces entra la enseñanza de los domingos, de los buenos hábitos en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si usted puede alabar a Dios por esto, hermano. Y sigue diciendo en el verso 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Aleluya. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Nos necesitamos. Por eso es que nos congregamos. Por eso es que necesitamos estar congregados, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más veis que aquel día se acerca. ¿Y para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aleluya. Hermano, hay mucho que estudiar, hay mucho que meditar, hay mucho que reflexionar y hay mucho que cambiar en nosotros. Hay que cambiar con nuestra mente. Mire, hay que dejar un montón de cosas para que entonces Dios nos ilumine, se meta dentro de nuestro seno, de nuestro corazón y nos lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Mire, el apóstol Pablo también dijo lo siguiente, en Filipenses 3, verso 13. Filipenses 3, verso 13. Estamos estudiando juntos la palabra del Señor. Estamos viendo unos versos extraordinarios, hermano. Filipenses 3, verso 13. Oh, Dios es grande, hermano. En medio de esta pandemia, Dios es grande, Dios es grande. No mire las situaciones adversas, mire a Dios en medio de las situaciones adversas. Y usted va a ver cómo Dios le va a dar una victoria hermosa, una victoria grande, una victoria poderosa, hermano. ¿Cuánto pueden decir amén? Filipenses 3, verso 13 dice, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidemos lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida? ¿Cuántas cosas del pasado hay en nuestra vida que nos tienen atados y no nos permiten crecer? Échese a un lado, especialmente la falta de perdón, por ejemplo. Falta de perdón. Cosas que nos sucedieron en el pasado que todavía nos tienen arrinconados en una esquina, que no nos permiten hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tiempo de despertar, hermano. Esta pandemia es para despertar. Esta pandemia es para reflexionar. Esta pandemia es para darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. Y lo que va a hacer, lo que está haciendo, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice que olvidemos lo que queda atrás y nos extendamos a lo que está adelante. Extiéndete a lo que está delante, extiende el propósito de Dios, extienda lo que Dios está abriendo, lo que Dios está haciendo. No te quedes arrinconado, echa atrás todo eso, Él hace nueva todas las cosas y prosigue a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, tanto aquí en la tierra como allá en los cielos, cuando obtengamos nuestra recompensa. Al fin y al cabo, cuando tengamos nuestra recompensa, tenemos que arrodillarnos delante del Señor y entregárselo, porque no fuimos nosotros, fue el Espíritu Santo obrando en nosotros. Él es el que hace en nosotros el querer el hacer como el querer por su buena voluntad. Hermano, no hacemos nada. Todo lo que tú y yo hacemos es por la gracia de Dios. No hay ninguna habilidad en nosotros. Para nacer de nuevo fue por el Espíritu Santo. Y para todo lo que nosotros hagamos dentro del reino de Dios es por la gracia de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo. Nosotros simplemente sometemos nuestra voluntad, sometemos todo al Señor y Él obra en nosotros conforme a su voluntad.
¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto no es cuestión de autoestima, esto no es cuestión de psicología, ni filosofías huecas, sutilezas de hombres. Esto es conforme al propósito, la palabra poderosa de Dios. ¿Cuánto pueden decir amén? Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 24, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de las Colosas. Colosenses 1, verso 24 al 29, dice, ahora me alegro de mi sufrimiento. Mire, hay una doctrina del sufrimiento dentro de la palabra de Dios. Pero como estamos tan envueltos con el triunfalismo, estamos tan envueltos con ser victoriosos, absolutamente victoriosos, hay veces que tenemos que sufrir. Pero yo sé que hay una doctrina que dice pare de sufrir. Bueno, cuando yo veo la historia bíblica, cuando veo las escrituras, cuando veo la historia de la iglesia, el pueblo de Dios ha sufrido. Y el pueblo de Dios sufre. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en desgracia, dominado por el pecado. Y nosotros, como no somos de este mundo, vamos a sufrir. Va a llegar el momento que estemos en la presencia del Altísimo, en los cielos nuevos, tierras nuevas, donde no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia. Y nosotros disfrutaremos, porque ahí no hay sufrimiento. Pero mientras estemos en este mundo hay sufrimiento. Cuando usted decide servir a Dios, cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, ¿no se ha dado cuenta que llega el sufrimiento, llega la persecución, llega la crítica, llegan yo no sé cuántas cosas más para tratarlo de arrastrarlo a usted a la derrota total fuera de Cristo? Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, dice el apóstol Pablo, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. A mucha gente le gusta quieren estar en el ministerio. Quiero ser pastor. Quiero ser evangelista. Hermano, piénselo bien. Pero no con el propósito de que no lo hagas. Es que piense bien la gran responsabilidad que usted quiere sobre sus hombros. Te lo digo por experiencia. En el pastorado se sufre. En los ministerios se sufre. En el ministerio se es perseguido. En el ministerio se es criticado, se es malinterpretado. Usted no sabe cuántas cosas yo he tenido que vivir, he tenido que sufrir. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? Que todo depende con la actitud y la madurez que uno enfrenta a la circunstancia en quien uno ha creído para uno sostenerse firme en medio de él. A mí me han confundido con cosas, a mí me han malinterpretado con algunas cosas, a mí me han metido en situaciones que yo no sabía ni que estaba ahí, ni que me... Un montón de cosas, hermano. Hay veces que uno se ha sentido solo, en el ministerio se sufre, se está solo. Y yo no te lo digo para que te desanime, al contrario. ¿Sabe qué lleva esto? Que dependamos más de Dios, que nos metamos más con Dios, que estemos con Dios. Dios va a estar con nosotros. Dios va a llenarnos. Dios va a capacitarnos. Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a capacitar. Y en esa experiencia, vamos a estar capacitados para ministrar aliento, consuelo. Porque en medio de esa circunstancia que nos encontramos sin consuelo, aparentemente el Consolador nos está dando el aliento y la ayuda que tanto necesitamos. Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Por eso es que tenemos que afianzarnos en Cristo, hermano. Él es la esperanza de gloria. Cuando conocemos a un Cristo vivo, que es esperanza de gloria, lo demás es insignificante. O lo demás se va a constituir insignificante. Hay cosas que usted antes disfrutaba y miraba que ahora usted la ve y dice, yo perdí tiempo en eso. Cuando hay cosas eternas que son más valiosas. Que la Biblia dice buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la mano derecha del Padre. Hermano, Cristo es nuestra fuente, Cristo es nuestro centro. ¿Cuánto alaban al Señor? Verso 28 dice, a Él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. Eso es lo que estamos haciendo. Con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿Sabe cuántas veces yo hubiese querido correr? ¿Sabe cuántas veces yo hubiese querido salir corriendo? No es el tiempo de correr de Dios, ni de ustedes, sino hacia Dios. ¿Dónde está la comunión? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la sabiduría? Filipenses 3, verso 20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted lo está esperando, yo lo estoy esperando, hermano, con ansias. Estoy esperando que Él venga a buscar su iglesia, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Yo estoy esperando al Señor. Usted y yo vamos a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser glorificados, así como lo fue el de Cristo, hermano. Qué bendición hermosa, hermano. Servir a Cristo vale la pena aunque suframos, aunque pasemos lo que pasemos, aunque nos duela lo que nos duela. Amados hermanos, no cambio a Cristo. Él es mi Rey, mi Redentor. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Primera de Juan 3, verso 1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Somos hijos de Dios, lavados en la sangre de Jesucristo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Oiga. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Oh, hermano. Lo vamos a ver tal y como Él es. ¿No te agrada? Cuando tú piensas en eso y piensas en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor se le presentó a Juan en la isla de Pasmo, dice, wow, eso fue en aquel entonces, no había pasado tanto tiempo. Imagínate al Señor lleno de luz y de gloria ahora. Aunque para Él no hay tiempo. Seremos igual a Él porque le veremos tal como Él es. Y dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¡Wow! No en balde el apóstol Pablo, cuando se enfrenta con la situación de los Gálatas que habían dejado la gracia para irse de nuevo por causa de los judaizantes, volver de nuevo a las obras de la ley. En tantas cosas que él les dijo y les llamó la atención, una de las cosas que más me impacta que él dijo, Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En otras palabras, estaba haciendo lo que estaba haciendo, orando como estaba orando, llevando a cabo el propósito como lo estaba llevando a cabo, con el propósito, o tal como cuando una mujer está dando a luz que duele y da a luz un hijo. Él quería que Cristo fuese formado en los Gálatas. ¿Sabes?
nosotros los pastores oramos e intercedemos. Y es como si sufriéramos dolores de parto hasta que Cristo sea formado en el corazón de cada miembro de nuestras congregaciones, de cada una de las personas que nos escuchan, cada persona que nos oye, cada persona que nos ven, cada persona que nos sigue, cada persona que están juntamente con nosotros en esta gracia soberana. Amados, Cristo tiene que ser formado en ti. Cristo tiene que ser formado en mí. Si Él no se forma en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Cristo tiene que ser formado en ti. Como la mujer que da luz, nosotros intercedemos como si estuviésemos sufriendo dolores de parto, dándote la palabra, orando por ti para que Cristo sea formado en ti, que podamos ver a Cristo en ti, que Cristo se manifieste en ti, que la gente vea a Cristo en ti. No lo dudes, créelo. Y termino en 2 Corintios 3, verso 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere hacer. Transformarnos en la misma imagen de gloria en gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? Permite que Dios sea formado en ti. Permite que Cristo sea formado en ti. Permite que la madurez espiritual llegue a tu vida. Suelta un poco la televisión. Suelta un poco un montón de cosas que no son necesarias. Comienza a orar, a meditar en las Escrituras, a llevar a cabo el propósito de Dios para con tu prójimo. Y vas a ver la transformación que Dios tiene preparada para ti hoy, en este tiempo. Tú eres iglesia y juntos vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, y solamente para la gloria de su nombre. Soli Deo Gloria. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra que ha sido ministrada en esta mañana. Te pido, Padre amado, que esta palabra pueda ser tocada, pueda ser estudiada por tu pueblo, por cada uno de los hermanos, las hermanas de nuestra congregación Alabanzas al Rey. Y a donde llegue esta enseñanza, Padre amado, tu palabra edifique los corazones, levante los corazones en ti, en tu propósito, que Cristo sea formado en el corazón de cada persona al alcance de nuestra voz. Glorifícate en la vida de cada una de la gente que pertenece a tu pueblo, que sean transformados por el poder de tu palabra, sean hechos unos contigo y glorifiquen tu nombre. Bendice, Padre amado, que el conocimiento de tu palabra, Señor amado, nos transforme y nos haga uno en ti, totalmente parecidos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre amado, que esta palabra sea bendición a cada vida, que cada persona sea tocada, bendecida por ti y sean edificadas en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nos vemos la próxima semana, continuando con este estudio bíblico de señales de madurez. Que la paz del Señor sea sobre ti. Gracia y paz. Amén.